Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 169 y 170. La piedra filosofal, parte final. Podía ver en la expresión de Harry que estaba preocupado por esta sala. Según él, Snape era quien estaba detrás de todo esto y esta sala podía ser una trampa mortal. Ignorando al niño, vi cómo Hermione avanzó y tomó el pergamino que se encontraba junto a las botellas sin miedo. El peligro yace ante ti, mientras la seguridad está detrás. Todos queremos ayudarte, cualquiera que encuentres, una entre nosotras 7 te dejará adelantarte, otra llevará al que lo beba para atrás, 2 contienen solo vino de ortiga, 3 son mortales, esperando escondidos en la fila. Elige, a menos que quieras quedarte para siempre, para ayudarte en tu elección, te damos 4 claves. Primera, por más astucia que tenga el veneno para ocultarse siempre encontrarás alguno al lado izquierdo del vino de ortiga. Segunda, son diferentes las que están en los extremos, pero si quieres moverte hacia adelante, ninguna es tu amiga. Tercera, como claramente ves, todas tenemos tamaños diferentes. Ni el enano ni el gigante guardan la muerte en su interior. Cuarta, la segunda a la izquierda y la segunda a la derecha son gemelas una vez que las pruebes, aunque a primera vista sean diferentes. Hermione leyó en voz alta para luego dejar escapar un gran suspiro de alivio y luego sonreír, hasta podría decir que estaba mirándome a los ojos con cierta confianza. ¿Es tu momento de brillar?, le pregunté mientras me cruzaba de brazos. Era lindo verla feliz, sabía que ella estaba sintiendo que no hacía nada y ahora encontró algo que aportar a esta travesía. Jeje, sí, respondió algo avergonzada por mi mirada. Recordó lo que le dije de que todos tenían su momento y se sintió alegre de que llegara el suyo y poder demostrar sus capacidades y no ser una carga. Esto no es magia y es lógica y es un acertijo. Muchos de los más grandes magos no han tenido una gota de lógica y se quedarían aquí para siempre, afirmó como si fuera una realidad absoluta. Era medianamente cierto, pero solo para ciertos grupos de magos. Otros no tendrían problemas con esto, pero no le quitaría su ilusión. Bien, entonces, Hermione, yo te elijo, resuélvelo. Señalé mi dedo hacia adelante e hice mi pose de entrenador Pokémon. Dame un minuto. Hermione decidió ignorar mi estupidez normal y se puso a trabajar con determinación. Leyó el papel varias veces. Luego paseó de un lado al otro de la fila de botellas, murmurando y señalándolas. Al final, se golpeó las manos. Lo tengo. La más pequeña nos llevará por el fuego negro, hacia la piedra, y esa redonda al final de la fila nos dejará regresar. Lo hiciste bien, le dije y me acerqué a ella para darle un abrazo. Ella se avergonzó por esto, pero se sentía bien ser elogiada y me dejó hacerlo a pesar de saber que solo estaba aprovechándome de la situación. Gracias, pero hay un problema, esa poción solo serviría para una persona, explicó Hermione, tratando de liberarse de mis manos. Entonces iré yo, dijo Harry agarrando la poción pequeña. Espera, Harry. Lo detuve. No, esto es algo que tengo que hacer, dijo con determinación, aunque sabía que no era el más poderoso del grupo. Algo le decía que esto era su obligación y como Gryffindor, seguía sus corazonadas más que su sentido de autopreservación. Gracias por todo, pero, no planeo detenerte, lo interrumpí en su discurso. Pero tampoco irás solo, dije sacando de mi inventario algunos frascos. Esos son. Dijo Hermione mirando lo que tenía en mis manos. Sí, pociones de protección contra las llamas, lo mismo que tiene Harry en sus manos. Les expliqué mientras el resto de mis clones también bebían del grupo de pociones preparadas de antemano, guardadas en el inventario. Sé que es un desperdicio de recursos y en vez de eso podría simplemente crear mis clones una vez yo pasase, pero no quería arriesgarme. Si las cosas iban bien, valdría la pena. Mira, Harry, no planeo detenerte. Puedes ir a enfrentar a Snape, Voldemort o al Hada de los Dientes si así lo quieres. Pero yo te seguiré en secreto y te cubriré la espalda, o quizás mejor dicho, tú cubrirás la mía. Le di unas palmaditas a Harry en señal de confianza, aunque también decidí apurarlo. Vamos, Harry, debemos ir. Sí, gracias Red.
Harry asintió sin planear oponerse, aunque eso podría deberse a mi expresión de no tienes opción. De hecho, se sentía más tranquilo de no ir solo, especialmente con alguien que sabía era más capaz que él. Aunque también sentía miedo, consideraba su responsabilidad de tener a Voldemort, ya que lo derrotó una vez y era el asesino de sus padres. Bien, prepárate. Vamos a ir. Recuerda, vas a entrar solo, y yo no te voy a seguir en secreto. Le guiñé el ojo de manera muy marcada. ¿Entendido? Sí. Harry asintió, mirando la poción en su mano y preparándose para tomarla, tratando de reunir todo el coraje que le quedaba para enfrentarse a lo que tenía delante. Red. Hermione, ¿sí? ¿Red y mi poción? Preguntó con cierto nerviosismo evidente. Lo siento, Hermione, pero no te dejaré acompañarnos. Negué con la cabeza. Pero, quiso cuestionar, aunque tenía miedo, eso no significaba que se retiraría si no tuviera otra opción. Estaba siendo estúpidamente valiente. Hermione, no. Esto es muy peligroso, volví a rechazar, considerándose intensificar más esto. Por eso debo ir, para ayudar, como ahora. Hermione, no es lo mismo. Vamos a hacer algo estúpidamente mortal. Yo voy porque tengo las mejores posibilidades y alguien tiene que hacerlo. Dejo ir a Harry porque tiene los huevos bien puestos y a pesar de saber que inevitablemente morirá en manos de un profesor que ya intentó matarlo o incluso quizás en manos de la misma persona que mató a sus padres, no teme sacrificarse. Señalé a Harry mientras ponía mi expresión más intensa. ¿Qué? Preguntó Harry poniéndose pálido. Hermione, esto es una misión suicida, suspiré con desgana. Harry será la carnada, dará su vida para darme la oportunidad de asestar un golpe mortal a nuestro enemigo mientras es asesinado. E incluso eso tiene pocas posibilidades de funcionar. Podría no servir de nada y ser asesinado al segundo siguiente, incluso si consigo dañarle, lo más probable es que en sus últimos momentos de vida me ataque y. Hice una pausa dramática. No importa, solo tienes que saber que ya hiciste suficiente, ahora es nuestro turno. Pepe perro, Hermione empezó a tartamudear al entender cuál era el plan que teníamos. Ella nunca pensó en lo que pasaría cuando llegáramos al final, pero la imagen que le mostraba era una para la que no estaba preparada. Harry estaba igual. Ni siquiera podía decirle una palabra, como decirle a Hermione que se fuera, tal como ocurría en la historia original. Estaba aterrado, una cosa era la posibilidad de morir, la otra es que te lo digan a la cara. Te diría que te tomaras la otra poción y te fueras, pero lo mejor es que te escondas en esta habitación. Si llegamos a fallar y el mago oscuro sale de allí, tomará esta poción y se irá. Si Ron no logró terminar el juego de ajedrez o falló, estarás atrapada y condenada. Pueden matar a mi hermano, pero no pueden acabar contigo, ¿entendiste? Toma la capa de Harry y esto. Dije mientras le quitaba la capa a Harry al mismo tiempo que sacaba de mi inventario varios elementos, desde pociones y comida hasta algunos artículos encantados. Usa todo esto cuando crucemos y escóndete. Hazlo lo mejor que puedas para que nuestro sacrificio no sea en vano. Red miró las cosas en sus manos, empezando a temblar evidentemente. Y una cosa más. Si fallamos, Voldemort volverá y no será seguro para ti. Tomé su rostro con mis manos y la hice mirar a mis ojos, diciendo seriamente: ni bien salgas de aquí, busca a Elise. Ella te guiará a un lugar en el bosque donde enterramos una gran cantidad de tesoros. Tómalos todos y úsalos para llevarte a tus padres y a ti lejos de Inglaterra y Europa en general. Ve a China, América del Sur, Rusia, hasta la Antártida si es necesario. Mi tono de voz se quebraba poco a poco. Japón tampoco estaría mal. Allí tienen una escuela de magia llamada Mautokoro donde quizás podrías brillar. Te costará al principio por el problema del idioma, pero creo que lo conseguirás. También llévate a mi hermana y su amiga contigo y diles que las quiero, oro. Hermione empezó a llorar en mis manos, dejando caer las cosas que le di. No llores. Le grité, interrumpiéndola. Incluso pensé en abofetearla para mostrar seriedad, pero sería demasiado. No es momento de llorar. Eres una leona, valiente, salvaje e invencible. ¿Entendiste? Gimoteo, ¿entendiste? No puedes fallarme ahora, Hermione. Es cuando más te necesito. Red, gimoteo, ¿entendiste? Volví a preguntar. Y sí, lloró. Bien, una última cosa. Dale esta carta de Dumbledore si tienes la oportunidad. Dije metiendo la carta directamente en su ropa. Ahora usa lo que te di y no me decepciones. Hermione se agachó aún sin poder detener sus lágrimas, recogiendo torpemente sus cosas.
En su vida había pensado que terminaría en una situación así, ni siquiera cuando decidieron embarcarse en esta misión lo había considerado tan seriamente como ahora y que esto sucedería. La niña estaba al límite después de unas pocas palabras y un golpe de cruda y cruel realidad. Sabía que estaba mal, pues no tenía planes de fallar, pero era algo que tenía que hacer para aprovechar al máximo esta situación. Ahora era momento de terminar. Este discurso tomó más tiempo del que esperaba, pero esperaba que tuviera sus frutos. Red, Hermione me llamó antes de que terminara de voltearme. Me giré para mirarla y ella saltó sobre mí para abrazarme y tratar de besarme. Tenía sus dificultades y lo máximo que llegó fue a apoyar sus labios contra los míos con tanta fuerza que debió haberse lastimado con sus propios dientes. Tal como debía hacerse, también la rodeé con mis manos y puse de mi parte para este beso accidentado. Ella no quería soltarme, como si pensara que si seguíamos besándonos para siempre, nada de lo que dije tendría que pasar, pero tuve que separarla de mí. Yo también te amo, Hermione. Respondí, aunque ella no dijo nada, lo tomaré como si quisiera decir eso. Vuelve, no me dejes sola, soy tu novia, no quiero enviudar, así que vuelve. Dijo muy rápidamente, al igual que cuando nos conocimos, parecía ansiosa y desesperada por decirle esas palabras, esperando que le prometiera que todo estaría bien. Primero debemos casarnos para enviudar. Me reí acariciando su cabello. Y entre los dos, yo soy el que espera con más ansias la vida de novios entre nosotros. Entonces vuelve. Hermione, si vuelvo, me aseguraré de que estemos juntos para siempre. Le acaricié la cabeza y la dejé. Ni siquiera miré si recogió lo que le di, simplemente me acerqué a Harry cuyas piernas tambaleaban y parecía que se iba a desmayar o vomitar en cualquier momento. Las palabras que usé para asustar a Hermione también lo golpearon a él, pero no me importaba. Estando a su lado, empecé a empujarlo con mi mano al mismo tiempo que le infundía coraje con mi poder para evitar que se generaran contratiempos debido a la cobardía de último minuto. Desde el lugar donde estábamos hasta el umbral en llamas me dio tiempo suficiente para recomponer a Harry y que volviera a tener una mirada decidida. Lo vi tomar la poción y yo hice lo mismo al mismo tiempo que me cubría con una capa de sangre invisible. Miré hacia atrás y allí estaba Hermione temblando y había vuelto a llorar mientras recogía las cosas de forma casi inconsciente. Harry, recuerda, actúa como si estuvieras solo. Yo no estoy contigo y atacaré de sorpresa. No te preocupes, te protegeré, no morirás, no sin antes caer yo primero, así que ve con confianza. Le di unas últimas palabras de aliento mientras cruzábamos el umbral. Para evitar que se notaran el comportamiento extraño de las llamas, hice que mis clones y yo entráramos al mismo tiempo que Harry y los demás clones que quedaron, entrarán detrás de él para cubrir el movimiento de las llamas. Aquellos que no pudieron pasar serían deshechos y rehechos a máxima velocidad en el momento adecuado. Harry logró entrar en la habitación y se sorprendió por lo que había allí. Quirrell en lugar de Snape. Harry gritó sorprendido y Quirrell se burló de él, revelando la verdad de la situación sin preocuparse mucho. Por otro lado, yo estaba muy nervioso. Finalmente, habíamos llegado hasta aquí y todo dependería de mi desempeño y suerte. Casi no me moví, apenas respiraba para evitar ser detectado, al menos con mi cuerpo principal. El resto de mis clones estaban haciendo su trabajo. Podrían pensar que es estúpido traer mi cuerpo principal, pero es parte de todo este plan, aunque sea arriesgado. Mis clones se dispersaron a los lados, yendo por los bordes de la habitación, acercándose cada vez más al espejo, acercándose a Quirrell, rodeándolo. Cada uno invisible, con objetos mágicos para mitigar el sonido y el olor, además de todas las bonificaciones por comida. Estaba extremadamente concentrado en que las acciones de los clones fueran perfectas, incluso los clones que había dejado fuera de este lugar esperando su momento de actuar se movían raro debido a mi excesiva concentración en lograr no ser detectado. Supongo que fue una hazaña de tal magnitud lograr que mi escuadrón de clones actuara tan sigilosamente que recibí un aviso de habilidad, que no había obtenido uno nuevo desde la campaña de los merodeadores. No diré que no estoy encantado con esto, es genial. He usado mucho esta habilidad, por débil que fuera, cuando cazaba criminales con Tonks o cuando me escondía con Elise, especialmente de los mortífagos en la campaña de los merodeadores. También es bueno que ahora pueda ver el porcentaje de mejora de la habilidad. Ahora, ¿qué beneficio tendré aquí? No está del todo bien iluminado, pero tampoco es la penumbra, ni hay muchos lugares para cubrirse como en una jungla. ¿Cuenta como un sigilo normal o existe la posibilidad de que sea un sigilo favorable? No importa, lo que importa es continuar.
Harry no dejó de hablar con Kirrell mientras este seguía buscando la piedra en el espejo, pasando un mal momento al no conseguirlo y seguir perdiendo tiempo en el cual Dumbledore podía aparecer. Harry había sido aprisionado por el hechizo Incarcerus de Kirrell poco después de llegar, pero lo ignoré por completo, incluso cuando vi que el niño miraba a todos lados como buscándome para que le ayudara. No podía hacer nada, esto debía continuar. Aunque sabía que las cosas nunca pueden ir tan bien, aún tenía esperanzas de que sucediera, pero no fue así. En cierto momento, Kirrell pareció moverse de forma rápida, pero antinatural, lanzando un hechizo hacia mí. Unas cuerdas similares a las que ataron a Harry me ataron a mí también, aunque eso no deshizo mi invisibilidad, pero estaba claro que estaba allí debido a que se veían las cuerdas flotando en el aire. Por suerte, no tenía a ninguno de mis clones cerca y estos no fueron revelados, bueno, eso esperaba. Muy astuto, señor Weasley. Sonó una voz aguda, era Voldemort hablando desde el turbante de Kirrell. Impresionante tanto su habilidad como su astucia, logrando cosas que ningún niño de su edad podría. Un digno Slytherin, me recuerda un poco a mí en mi época de estudiante. Pronunció con arrogancia. Desactivé mi invisibilidad, no tenía sentido conservarla y solo sería un desperdicio de magia de sangre a este punto. Había sido descubierto, pero seguía intentando lograr mi plan, por lo que desde el momento que retiré la invisibilidad ya había empleado al máximo mi aura de misterio, tanto para mí como para mis clones, aunque en ellos no tan fuerte. Como descubrí antes, esta aura me hacía parecer más impredecible, por lo que esperaba que dificultara la capacidad de Voldemort para descubrir mis intenciones a través de mis expresiones o lenguaje corporal. Kirrell pareció hablar con Voldemort por unos segundos antes de quitarse su turbante y revelar el parásito en la parte posterior de su cabeza. Harry pareció petrificarse de miedo ante la imagen que tenía delante. Voldemort se presentó y expuso su situación, luego me miró. No puedo asegurarlo, pero me pareció que me miraba como a un futuro subordinado. Se dirigió a mí y reconoció mi habilidad, también diciendo que podía ver mi sed de magia y gloria. Me ofreció un camino mucho más grande del que podría tener aquí en Hogwarts, uno donde no tendría límites más allá que mi propia imaginación, donde no tendría nadie que me retuviera de aprender los secretos de la magia y las artes oscuras. No sabía si me prometía magia negra porque sintió que ese era mi deseo o tenía alguna forma de reconocer la magia oscura que había realizado en el pasado. No lo escuches. Me gritó Harry. El niño casi me dejó sordo. No hacía falta que dijera nada, lo iba a aceptar. El reinado de Voldemort es lo que menos me serviría. Nada de lo que me ofrecía era algo que no pudiera conseguir por mi cuenta. De hecho, por mi cuenta podría llegar mucho más lejos. Si quisiera, haría mi propio reinado del terror con esclavas sexuales y todo eso. Me quedé callado, como pensándolo. No quería responder. Tenía miedo de rechazarlo directamente por temor a que sintiera que solo necesitaba a uno de nosotros para conseguir la piedra y decidiera matar a uno. Tampoco aceptar porque lo que me pidiera podría ser impredecible. Harry se preocupó por mi silencio, hasta que Voldemort también le habló a él, ofreciéndole unirse a él, pero Harry lo rechazó directamente, incluso ante las amenazas de este. Maestro, necesitamos la piedra, le recordó Kirrell nerviosamente, sintiéndose cada vez más débil por la consumición de su vitalidad por parte de Voldemort. Voldemort parecía enojado por la audacia de Kirrell de interrumpirlo y recordarle lo de la piedra como si él no lo supiera. A pesar de consumirle más rápido, con un movimiento de la varita, Potter fue empujado hacia adelante para caer ante Voldemort, quien le dio órdenes a Kirrell. Kirrell agarró a Harry y lo levantó, empujándolo luego frente al espejo como le ordenó su maestro. Mientras Kirrell sostenía a Harry frente al espejo, yo me enfrentaba a la mirada de Voldemort, quien parecía disgustado por mis dudas. Si consigues la piedra realmente resucitarás y tendrás el poder para derrotar a Dumbledore. Pregunté con duda, actuando para atraer la atención de Voldemort hacia mí. Podía sentir la tensión de Harry, así que supuse que había descubierto la piedra en su bolsillo y había llegado el momento de actuar. Absolutamente, ese viejo ya no será nada ante mí cuando vuelva, respondió, creyendo que no acepté unirme a él debido al miedo a Dumbledore. Solo Tai, pero se detuvo abruptamente. Con todas las piezas en su sitio, el juego comenzó. Antes de que Voldemort pudiera seguir hablando, mis clones, ya en sus posiciones, actuaron. Activé mi ira lo más potente que pude, haciendo que mi tamaño creciera rápidamente y dándome la fuerza para romper mis ataduras en unos pocos instantes.
La sorpresa de Voldemort fue seguida del dolor en la parte posterior de su cabeza, es decir, la cabeza de Quirrell. Quirrell no esperaba que hubiera alguien detrás de ese gran espejo, mucho menos un grupo de clones que lo empujaron fuerte y velozmente, haciéndolo caer brutalmente sobre su cabeza. Kage Bunshin no Jutsu, grité para agregar más confusión cuando uno de mis clones lanzó un Expelliarmus a su varita mientras el resto se lanzaba sobre él. Harry estaba tan sorprendido como Quirrell y Mort. Harry no fue golpeado por el espejo, porque este había sido empujado por la parte superior y golpeó la cabeza de Quirrell antes que la suya, y en ese tiempo algo invisible lo había sujetado y arrastrado lejos del área de peligro. Claro, lo que Harry no sabía es que mientras con una mano era jalado, la otra mano se había metido en su bolsillo y luego de obtener algo muy preciado de su interior, ese individuo invisible se deshizo en un charco de sangre. El ejército de clones se lanzó sobre un desprotegido Voldemort, todos armados con diferentes armas, desde dagas, espadas y baits, hasta una silla que sonó muy fuertemente al ser rota contra la espalda de Quirrell y Mort. No es que no pudiera defenderse, pero había demasiados y cuando uno cayera, aparecerían más. Voldemort terminó con puñaladas y golpes por todas partes. Con un cuerpo roto y ya casi sin peligro, mi yo real también se acercó corriendo con su tamaño aumentado para darle una paliza a Voldemort. Harry estaba sorprendido, tanto que ni siquiera notó cómo el espejo de Oesed había desaparecido misteriosamente, pero uno de los clones lo incitó a unirse y con una rabia contenida contra el asesino de sus padres, avanzó sin miedo, haciendo la escena aún más caótica. Mientras tanto, el resto del plan seguía desarrollándose fuera de Hogwarts. Un clon, con el mercader, rápidamente vendió la piedra que había recibido en el inventario y la recompró antes de deshacerse también de ella. En la torre del archimago, otro clon hablaba con él, queriendo asegurarse de que todo funcionaría. ¿Estás seguro de que estaré bien, de que no habrá secuelas permanentes y que los problemas solo serán temporales? Necesito un 100% de certeza. No estarás del todo bien, pero tu poder es suficiente para conseguir lo que quieres, apareció en los subtítulos. Con esa afirmación, el clon solo pudo creer y se acercó a la mesa de encantamientos colocando la piedra. Había notado que la piedra tenía algo malo en ella, quizás tenía alguna magia de bloqueo por parte de Dumbledore para que, aunque Tom la consiguiera, no funcionara o algo por el estilo, pero nada de eso importaba frente a la mesa de encantamientos. La piedra se descompuso en luces frente al clon, revelando mejoras como mejora de transmutación, mayor creación de elixir de la vida, transmutación áurica. Mientras tanto, Hermione estaba sentada en un rincón, llorando y temblando de miedo. Había leído la nota que Red le había dejado para Dumbledore porque no tenía otra forma de superar la ansiedad de la situación, pero eso hizo que no pudiera dejar de llorar. En la carta, Red le pedía que, pase lo que pase, no se le dé el crédito por esto, para no preocupar a sus padres si tiene éxito o darle algo de gloria a su hermano si fracasa. Además, le pedía que ayudara a Hermione si fallaba y le recordara que la amaba. Hermione lloraba cada vez más fuerte, culpándose por meterse en esto y por su amigo, novio, lo que fueran. Deseaba que nada de esto hubiera pasado, prometiéndose que si salían de aquí haría todo lo necesario para que vivieran seguros y felices, por lo menos hasta que escuchó la pelea del otro lado de las llamas y decidió acercarse, nerviosa y temerosa, escuchando las voces de varios Reds con sus gritos de combate. Voldemort no duró mucho, especialmente cuando Harry se unió y Quirrell trató de defenderse de él y fue contraatacado por la magia protectora de Lily, además de recibir puñaladas por todas partes. Aunque luchó, no pudo soportarlo más y fue destrozado por la furia de los Reds. Incluso cuando falleció, su cuerpo siguió siendo despedazado por esa marea de Reds. El alma de Voldemort tuvo que salir del cuerpo del Quirrell, atravesando a los Reds por el camino y a un Harry que accidentalmente fue empujado frente al alma de Voldemort por alguien. El espíritu de Voldemort se debilitó más debido a eso. Los clones que fueron atravesados por ese ataque espiritual fueron destruidos, pero ya no importaba. Ahora solo quedaba el último paso, pero antes de eso, envié una ola de sangre invisible hacia la entrada para apagar el fuego y luego me volví. Observé cómo Harry empezaba a desplomarse en el suelo mientras yo me preparaba, pues en una torre en medio del bosque prohibido, un clon hizo aparecer una masa sangrienta de nuestras reservas en la mesa de encantamientos antes de recolocar los encantamientos de la piedra filosofal. Tomó solo un instante, pero el impacto fue abrumador, pues a diferencia de la capa de invisibilidad, seguía consciente luego del encantamiento exitoso, además de dar una sensación completamente diferente.
El clon en la torre se deshizo de forma antinatural, casi explotando, al igual que los demás clones en todas partes. No era para menos, ya que incluso en mi cuerpo principal estaba sintiendo las consecuencias. Podía sentir que mi sangre se volvía como barro y que el más mínimo movimiento me hacía sentir que todo mi ser era como papel de cristal rompiéndose y resquebrajándose. Habría gritado si no fuera porque cada acción era tan rígida que no podía mover mi cuerpo lo suficiente ni siquiera para exhalar el aire de mis pulmones. Harry cayó al suelo desmayado por el ataque espiritual de Voldemort, y yo le seguí casi inmediatamente, también quedando inconsciente, pero con mucho dolor en el proceso. Quizás un poco feliz, eso era lo que quería, aparentar malestar sin morir y conseguir la piedra. Hermione se sorprendió al ver cómo la llama parecía ser ahogada por algo, pero poco le importaba eso. Ella iba a ver cómo iban las cosas allí dentro, sin importarle si Snape seguía allí. Corrió hacia la habitación, pero no fue la primera en llegar, pues solo un paso por delante de ella estaba Dumbledore. El viejo había estado vigilando todo esto, y no negará que las cosas fueron más allá de lo que esperaba, pero había conseguido que las cosas fueran casi tal como él las quería. Direct, Hermione se sobresaltó, pero casi al mismo instante dejó eso de lado y corrió hacia delante del director, casi empujándolo para abrirse paso. Hermione había visto a Red tirado en el suelo y ella casi saltó sobre él, cayendo de rodillas frente a él llorando. No, 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 no. Lloraba mientras con sus manos movía el cuerpo de Red. Despierta, Red. Ganamos, Dumbledore está aquí, por favor despierta. Gritó en desesperación, apoyando su cabeza sobre el pecho de Red y llorando más fuerte poco después, intentando despertarlo con más fuerza mientras sentía que el mundo frente a ella se rompía. Director, Dumbledore lloró tartamudeando con la mirada más penosa que jamás puso en su vida, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Tranquila señorita Granger, todo está bien. Dumbledore intentó tranquilizar a la niña desesperada, sintiéndose un poco mal por verla así, pero tratando de poner su actitud más calmada mientras se agachaba para poner sus manos en su hombro y tranquilizarla. Pero no respira, dijo con una voz completamente diferente a la de ella, era una voz llena de dolor. Dumbledore frunció el ceño ante esto. Había estado pendiente de ambos niños desde el principio hasta el final y no había razón o forma de que algo así pasara. No tenía sentido. Se dirigió al cuerpo de Harry y Red y los examinó, un poco preocupado de que haya pasado algo por alto y haberla cagado. Después de comprobar que Harry estuviera bien, siguió con Red. Tal como pensaba, el niño no estaba muerto, pero tenía algo raro. Su respiración era muy baja, cosa que Hermione en su estado de desesperación fácilmente confundiría con no respirar, pero también estaba su pulso, era casi inexistente. No solo su corazón daba latidos bastante débiles y lentos, sino que los intervalos entre ellos eran demasiado largos como para que ningún ser humano sobreviviera con ellos. Con el ceño fruncido, decidió primero consolar a la niña y encargarse de las demás cosas como la piedra filosofal y Harry antes de investigar la situación de Red más a fondo. No se preocupe señorita Granger, ambos están vivos, solo, inconscientes. Debemos llevarlos a la enfermería para que se recuperen. El viejo puso una sonrisa. Gracias, gracias, gracias. Gritó Hermione exaltada mientras abrazaba el pecho de Red, aún llorando, pero ya no estaba al borde del abismo. Quizás incluso ella debería ir a la enfermería por deshidratación luego de esto. Capítulo 171. Noches en la enfermería. Era de noche y en la enfermería de Hogwarts se hallaban Severus Snape y Albus Dumbledore, contemplando a los dos niños acostados en las camillas, ambos inconscientes. ¿Y Severus?, preguntó Dumbledore. Potter podrá despertar luego de un largo descanso, aunque nos haría un favor a todos si se queda así. Por lo menos en este estado no puede causarnos más problemas, se burló Snape. Dumbledore solo asintió, sabía que no tenía sentido cuestionar las palabras de Snape, no ganaría nada. ¿Y con Red? Está completamente perdido. ¿Podemos enterrarlo mañana? Snape cambió su tono al decir esto, también era burlón, pero su tono era diferente al hablar de Harry. Severus, ahora sí no pudo evitar cuestionar la respuesta que recibió. Desde hace poco notó el cambio en el profesor de pociones pero no logró entenderlo del todo. ¿Qué quiere que le diga? Madame Pomfrey ya intentó de todo y no sabe qué le pasa. Usted me sacó de mis deberes para que también lo revisara luego de que seguramente usted tampoco descubriera su situación, se quejó. De todas formas, a cada rato está haciendo algo que lo pone en peligro a él o a los demás.
Lo más adecuado en esta situación es ser compasivos y sacrificarlo. Albus lo miró por un rato, la sorpresa en su mirada no podía ocultarse. Por un momento creyó que había reemplazado a Snape con otra persona. Lo que escuchaba de él era una broma. Es lo que suponía, pues tenía cierto tono burlón, y no parecía que estuviera hablando en serio sobre sacrificarlo, no sonaba como debería si así fuera, lo cual sería mucho más fácil de aceptar que la situación actual. Desde la muerte de Lily, Snape había sido frío y apenas mostraba más emociones de las necesarias, pero ahora, solo con escuchar el tono de sus palabras, podía decir que ese maestro de pociones frío y sin corazón parecía más vivo. ¿Ha sucedido algo entre el señor Weasley y tú? ¿Estás actuando un poco diferente?, preguntó Dumbledore con su penetrante mirada a través de sus anteojos de media luna. Solo actúo como debo actuar ante un potencial criminal como él, respondió Snape, aunque tuvo cierta reacción ante las palabras de Dumbledore. Él mismo sentía que no estaba actuando como normalmente lo hacía, pero tampoco sentía que hubiera nada malo en eso. Dudando de sí mismo, comenzó a ejecutar su oplumancia para tratar de descubrir si de verdad había algo malo con él. Entonces, dejó de lado el asunto del comportamiento de Snape, volviendo al tema que era más importante ahora mismo. ¿No lograste descubrir nada? No funcionaron. Lo he intentado todo, desde pociones para curar estados alterados hasta aquellas que podrían arrancar a alguien de las manos de la muerte, y nada funciona. Bueno, ahí me equivoco, todas mis pociones funcionaron, pero él es el que no mejora. No sé qué le pasa, pero no es normal, aunque ya sabemos que nada relacionado con él es normal, dijo mientras buscaba en sus bolsillos y luego lo extendía frente a él. ¿Eso es? Preguntó Dumbledore viendo el pequeño frasco en las manos de Snape y su extraño contenido. Una de sus muestras de sangre, dijo exponiendo el frasco. Este frasco tenía sangre en la parte superior, pero cuanto más abajo en el frasco se veía se notaba que no era solo sangre, o por lo menos no una normal. Por debajo de la sangre se encontraba un líquido más denso parecido a una mezcla de sangre y aceite, más abajo de eso el líquido pareció tornarse a algo parecido a la miel tanto en color como en densidad, aunque más amarillento, y por último, flotando en la parte más profunda, un cúmulo de pequeños elementos cristalizados de color borgoña brillante. ¿Su sangre?, preguntó sorprendido, agarrando el frasco y examinándolo. Sí, no me sorprende que no se despierte si tiene esto en su interior. Su corazón ni siquiera debería ser capaz de bombear algo como esto por sus venas. Es normal que no podamos escuchar sus latidos en períodos cortos de tiempo, Snape, pero sus latidos han sido ligeramente más frecuentes, informó Dumbledore, lo que le informó Madame Pomfrey. ¿Es porque esas sustancias extrañas están disminuyendo su concentración, o quizás se están disolviendo en su sangre? No lo sé. He estado sacando muestras de su sangre cada 3 horas y he descubierto que la presencia de esas sustancias es cada vez menor, aunque sea difícil notarlo, Snape. ¿Entonces podemos esperar que mejore con el tiempo?, preguntó Dumbledore. Es lo único que podemos hacer. No sé qué maldita magia es esta provocando esto, pero no es algo en lo que podamos intervenir sin riesgos de empeorarlo, suspiró con cierta resignación mientras se frotaba los ojos cansados. ¿Estás preocupado por él, Severus?, preguntó Dumbledore, notando la dedicación de Snape. Dumbledore se sentía confuso ante Snape. Aunque no lo expresase de forma clara, con su experiencia podía notar que Severus estaba preocupado por Red a un nivel similar a Harry, aunque quizás de una forma diferente. Solo con que mencionara que retiraban muestras cada 3 horas y la clara falta de sueño en su rostro le dejaba claro lo mucho que había trabajado este tiempo para hallar una solución, en especial sabiendo que él mismo no le pidió mucho, era todo por su propia voluntad. Cada vez se sentía más en las sombras por lo que sucedía entre su maestro de pociones y uno de sus estudiantes más problemáticos, tenía que empezar a prestar atención e investigarlo. Preocupado. Ja. Lo único que me preocupa es que sigas llamándome a mitad de la noche para ver a un niño muerto. Ya tengo demasiado trabajo como para perder tiempo con él. Claro, también tenemos que tener en cuenta su interminable grupo de fanáticas, zorras, se quejó en susurros. Severus. Son niñas y nuestras alumnas. Reaccionó fuertemente ante el inesperado insulto a las alumnas de Hogwarts. Cierto, aquí la única zorra es él, Snape. Dumbledore tenía los ojos abiertos como platos, ahora estaba completamente seguro de que algo pasaba y que no sabía. El comportamiento de Severus no era normal.
Ese no es el problema ahora. Dumbledore decidió no indagar en esto por el momento, era algo que haría, pero había otras cosas más importantes, como la ubicación de la piedra filosofal. Eso dice usted, ¿no fue a usted a quien Pomfrey le pidió que haga una poción tranquilizante superpotente para calmar a una niña en un colapso nervioso? Flashback de esta mañana, Hermione estaba sentada en la silla al lado de la cama, sosteniendo la mano de Red y con aspecto decadente, balanceándose como una lunática mientras susurraba. ¿Y cuando te recuperes volveremos a clases? ¿Nos graduaremos de Hogwarts con honores y la profesora McGonagall me felicitará? ¿Nos casaremos y nos mudaremos a una linda casa en el campo? Yo seré profesora o trabajaré en el ministerio, tú solo te quedarás en casa y estarás seguro, no tienes que preocuparte por trabajar. Tendremos 3 hijos, un niño y 2 niñas y los cuidarás, todos estarán seguros en casa, yo me encargaré de todo. Todos van a estar bien, pronunciaba en forma insana al punto de que la enfermera al notarla inmediatamente fue a intervenirla, pero se puso agresiva cuando intentaron hacerla soltar la mano de Red. Nadie sabía que llegaría a tener una crisis nerviosa de tal nivel aun cuando Red ni siquiera estaba muerto del todo, pero eso era por cosas que la gente no sabía. Ni Red mismo hasta dentro de años descubriría que su magia de sangre se aferra a las personas en las que las usa y que el uso de su control emocional tendría algunas consecuencias en personas que se usa con frecuencia. Fin flashback, en vez de un calmante decidí ponerla a dormir, estuvo en una de estas camas hasta el mediodía. Por suerte se recuperó bastante bien y su estado emocional volvió casi a la normalidad, pero desgraciadamente les explicó la situación a sus amigas y la enfermería estuvo llena de niñas llorando pensando que Weasley se estaba muriendo. Incluso tuve que descontar puntos a mi propia casa porque Farley no dejaba de llorar sobre el pecho del niño y se resistía a dejar la enfermería. Snape, Dumbledore esta vez no dijo nada, solo miró las mesas con regalos a los lados de Harry y Red. Ambos tenían sus cosas, pero las de Red eran casi puramente regalos hechos por las chicas. Desde comida hecha a mano, para cuando se levante, hasta otros efectos personales. Incluso apreció que Ana Abbott había asaltado el invernadero para traerle un grupo de flores gigantes, aumentadas con magia y pociones de crecimiento. Severus y Dumbledore terminaron la conversación poco después. Dumbledore siguió investigando sus cosas. Además de la salud de Harry, lo que le preocupaba era el paradero de la piedra filosofal y, en segundo lugar, el espejo de Oesed. Estaba seguro de que era cosa de Red, pero hasta que se despierte no podía hacerle preguntas. También, había que descubrir la situación con Severus, pues las rarezas no dejaban de notarse. Una vez lejos de Red, volvió a ser como era antes, casi sin ninguna diferencia, pero cuando estaba cerca de él tenía un comportamiento que se le podía considerar hasta infantil. ¿Y lo que sucedió la tarde del segundo día? Flashback, Severus se encontraba al lado de la cama de Red, acababa de sacar otra muestra de sangre y poniéndola a contraluz observó que los componentes extraños ya se habían reducido bastante y solo quedaba algo de ellos en el fondo del frasco. En ese momento, Severus pareció escuchar algo y mirando hacia abajo notó cómo la mano de Red temblaba y sus labios trataban de moverse. Se sorprendió, especialmente cuando le pareció escuchar el intento de decir su nombre desde los labios del niño moribundo. SSCV, Red. Le respondió sosteniéndolo y tratando de buscar algún malestar en el cuerpo del niño con mucha seriedad. Siguió escuchándolo tratar de hablar, pero era cada vez más débil, por lo que acercó su oído a su boca tratando de escuchar lo que tenía que decir, pensando que podría darle alguna información que le sirviera para ayudarlo. Sef, pronunció débilmente con la voz seca. Aquí estoy. Sef. Red sí, Sef. A tu mamá, sonrió. Slap. Abofeteó el rostro del niño, ahora una vez más inconsciente, con el dorso de la mano mientras su ojo tenía un tic, ignorando a todos en la enfermería que lo vieron, al menos hasta que llegó la señora Pomfrey con una expresión aterradora. Fin del flashback, Albus negó con la cabeza. Aún no sabía qué estaba pasando y si eso perturbaría sus planes y la vida en Hogwarts más de lo que ya está con el futuro regreso del Señor Oscuro. Volvió a la enfermería ya muy tarde en la noche, ocultándose de la enfermera para evitar problemas y para ver a Red. No estaría tranquilo hasta saber la ubicación de la piedra y asegurarse de que Tom no la tenía consigo. Por suerte para Dumbledore, se encontró con Red, que había despertado una vez más y tuvo la oportunidad de hablar otra vez. Bienvenido al mundo de los vivos una vez más, señor Weasley. GHHH, me duele la cara, pronunció con dificultad y una voz débil y ronca.
Dumbledore le facilitó un poco de agua para que se recuperase y empezó a hablar con el niño con paciencia, pues este difícilmente podía hablar con normalidad sin poner mucho esfuerzo. ¿Estoy muerto? Red no, afortunadamente. Dumbledore mierda. Red no parece feliz de estar vivo, entrecerró los ojos con curiosidad. Pensé que este dolor en todo mi cuerpo era porque estaba en el infierno, pero estoy vivo. Si voy a sufrir constantemente esto estando vivo, por favor, sáquenme de mi miseria. Trató de reírse, pero eso le trajo más dolor y se detuvo. Dumbledore ignoró las palabras del niño, pero siguió instigándolo para que explicara su situación. Él no sabía nada de la condición de Red, pero él mismo debería conocer su propio cuerpo lo suficiente como para dar respuestas. Red nunca reveló nada sobre su situación, aparentando también desconocerla, pero aseguró que estaría bien. Incluso sugirió que tal vez fuera alguna maldición provocada por Quirrell, pero Dumbledore no le creyó del todo. Desafortunadamente para el viejo, incluso en el estado del niño, Dumbledore tampoco pudo acceder a su mente con legilimancia. Siguieron hablando un tiempo más hasta que finalmente preguntó por lo importante. La piedra. Dumbledore ya no existe en este mundo, Red, ¿entonces la tomaste? Dumbledore no creí que Harry pudiera mantenerla alejada de Voldemort, ni siquiera confié en mí para cuidarla. Así que decidí deshacerme de ella. No se preocupen, ya no hay una piedra filosofal en este mundo. Bueno, eso es si era realmente la única. Red, ¿entonces la destruiste? ¿No fue una decisión apresurada? ¿Ni siquiera era tuya en primer lugar? Ni mía, pertenecía a mi amigo Nicholas Flamel, comentó sin expresar ningún tipo de emoción al respecto, esperando la respuesta y poder sacar información de ella. Debería haberlo pensado mejor antes de dejarla tan accesible que incluso un grupo de niños la consiguiéramos. La piedra ya no existe y no puedo traerla de vuelta aunque quisiera. Como mucho, un montón de polvo. Red. Dumbledore siguió insistiendo pero no obtuvo nada. Red continuó negando todo, actuando enfermo y desviando el tema. Ni siquiera ante las amenazas escondidas consiguió nada, ni siquiera sobre el espejo por el cual Red actuó con falso desconcierto sobre su paradero, aunque nunca dijo específicamente que él no lo tenía, lo que hacía dudar a Dumbledore pero sin poder hacer nada. Ya era muy tarde en la noche cuando el director dejó de hostigar a Red y decidió irse por el momento al no conseguir nada. Las cosas estaban complicadas, pero Red incluso prometió probarse ante cualquier acuerdo mágico, incluso un juramento inquebrantable de que la piedra ya no existe, por lo que el viejo tuvo que dejarlo ir por el momento, pero tendría su intensa mirada puesta en él durante mucho tiempo. Capítulo 172. Habilidades filosofales. Después de que Red despertó, la enfermería se llenó de actividad. Estuvo completamente abarrotada al día siguiente. Incluso Myrtle había pasado de visita, pero Madame Pomfrey se encargó de hacer cumplir las reglas. Solo 6 visitas por persona. Las cosas tuvieron que calmarse. Había muchas personas que querían visitar a Red, ahora despierto, por lo que tuvieron que turnarse en cuanto se pudiera. Lamentablemente, a pesar de que se permitían visitas, Madame Pomfrey intervino al ver lo concurrida que estaba la enfermería con el continuo ir y venir de chicas. Al final, solo se permitió 1 hora de visitas para Red para evitar la constante aglomeración. Por suerte, Red no era una persona corriente y, a pesar de no haberse recuperado por completo, aún podía hacer algunos trucos. Mientras Pomfrey no miraba, Red creó un clon que fue reducido por las chicas usando el hechizo redució, y lo llevaron en un bolso como si fuera un muñeco hasta la guarida. El plan funcionó a la perfección, y ahora las chicas no necesitaban visitar la enfermería. Podían encontrarse con un Red enfermo en su lugar de reunión habitual. Red Puff, el final de este año escolar llegó, y los eventos de los últimos meses solo aumentaron las emociones de los niños y jóvenes en Hogwarts. No todos los años un mago oscuro, espera, esto es Hogwarts, algo así sucede cada año. En fin, como iba diciendo, llegó el fin del año escolar. Harry se despertó el día siguiente a mí, pero eso no me preocupaba mucho. Lo que realmente me inquietaba eran las chicas que volvieron a mirarme con una mezcla de amor y odio. Es difícil explicarlo. Por estar enfermo, todas fueron consideradas al tratarme como si fuera de cristal, pero al mismo tiempo querían golpearme por meterme en otra loca aventura. Bueno, algunas por hacerlo y otras por no haberlas hecho parte de ella. Todas ya sabían lo sucedido, quizás incluso mejor que el resto de la escuela, que recibió una versión algo distorsionadas gracias al intercambio constante de información de boca en boca.
Hermione se encargó de contar la historia, quizás incluso la exageró un poco, pero no como Ron para magnificar los logros, sino para intensificar la sensación de peligro y desesperación. De hecho, desde que pudo, se pegó a mi brazo y lo sostuvo como si temiera perderme la mayor parte del tiempo. Aquí estoy, sentado en un banco en medio del parque de la guarida, relatando los eventos una vez más, teniendo que explicar muchas veces mis decisiones y otras cosas más. Fue todo muy complicado desde varios aspectos. Harry puede tener el apoyo de los imprudentes e ignorantes Gryffindors que le admiran, pero yo tengo un grupo de chicas que realmente se preocupan por mí y que conocen mi estado de hibernación, por así decirlo, gracias a las palabras de Hermione. Quería decirles que se tranquilizaran, que todo estaría bien, pero no era muy convincente ahora que mi cuerpo era tan rígido y torpe. Necesitaba ayuda incluso para tomar un vaso de agua. Algunas estaban más alteradas que otras y tuve que prestarles especial atención al intentar consolarlas, como Pansy, Susan, Hermione o Gemma. Seguimos discutiendo sobre el tema durante bastante tiempo. Hubo algunas que temían, otras que agradecían que las entrenara y otras con sus propias cosas, como Lavander, que estaba escribiendo el borrador de Red Weasley, la piedra filosofal y el mago de la muerte luego de que les contara la historia. Si no fuera por la llegada de la noche, quién sabe si seguiríamos hablando durante varias horas más. Todas fueron muy consideradas y me dejaron descansar, aunque más bien me obligaron a deshacer el clon para no esforzarme demasiado, y me mandaron a dormir, aunque veía en sus rostros que eran reacias a dejarme solo. Realmente no necesitaba dormir, y si lo hiciera, simplemente crearía un clon y lo dejaría descansar en mi lugar. Mi condición no se debe a heridas, sino al experimento que realicé con la piedra filosofal, y al igual que con la capa de invisibilidad, los efectos adversos se resolverían con el paso del tiempo. Después de despertar, no solo creé un clon para estar con las chicas, sino que en secreto también envié algunos mensajes y creé otros clones para enviarlos a otras personas. Elise recibió uno de ellos. Estaba muy feliz de volver a verme después de sentir mi estado a través de nuestra conexión durante tanto tiempo sin recibir una mínima respuesta de mi parte. Mis clones estaban en una situación casi idéntica a la de mi cuerpo real, quizás un poco más rígidos en algunos aspectos, por lo que no hice mucho luego de llegar a donde estaba Elise. Ella me recostó en medio de la pradera dentro de mi espacio personal y se acostó a mi lado, muy pegada a mí, lo suficiente como para sentir su calor casi en todo mi cuerpo y para que ella pudiera darme lamidas en la cara cada cierto tiempo, cuidándome. Fue un momento bonito. Andra y Eileen también estaban allí, pero no nos molestaron y nos dieron nuestro tiempo a solas. Lo bueno de este espacio personal es que tiene condiciones ambientales agradables. Se pueden cambiar y agregar ciclos naturales y otras cosas, aunque no quería gastar mi dinero en eso por el momento. También envié un clon a Tonks, por suerte le envié un mensaje antes para que se preparara, ya que no queríamos que Andrómeda descubriera mi estado de salud y pudiera decirnos algo. Ya sufrí muchos de sus regaños cuando trabajamos como aurores temporales. Le conté a grandes rasgos lo sucedido a Tonks, por lo que no se sorprendió por mi estado y colaboró para ocultarme de su madre. Al igual que Elise, ella me llevó a la cama y se acostó a mi lado. Allí hablamos sobre lo sucedido, aunque no le conté todo, pero sí lo suficiente para saciar su curiosidad. Ella es algo rebelde pero confiable, así que no tuve problemas en hablarle de mis planes futuros, aunque las cosas se pusieron un poco incómodas cuando le mencioné que quería presentarle a Elise. Ella no estaba del mejor ánimo frente a eso, no sabía cómo sentirse al respecto, la novia conociendo a la amante o la novia conociendo a la otra novia. Creo que será mucho más interesante y abrumador cuando se entere de que es una unicornio. Bueno, problemas para el Red del futuro. A Ginny y Luna no les envié un clon. No quería preocuparlas al ver mi falta de movilidad, por lo que solo les mandé un mensaje diciéndoles que estaba ocupado, pero que pronto volvería a casa. Sabiendo que había usado mis clones para estar con ellas gran parte del año escolar, esto último no tenía mucho mérito, pero siempre es agradable saber que volverás. Además de esos clones, había uno en particular que estaba solo en un lugar apartado para probar algunas cosas. En realidad, quería hacerlo con mi cuerpo principal, pero no quería llamar la atención en la enfermería. Este clon, aunque no estaba en las mejores condiciones de movilidad, aún podía manejar el resto de las habilidades casi a la perfección, por lo que lo usé para comprobar si mi trabajo dio frutos. Una corriente sanguínea fluyó ante él, y me concentré mucho en el sentimiento de mi magia de sangre.
Tenía que sentir lo nuevo en ella, la diferencia respecto a antes y lo que ahora podía hacer. Sabía que no era igual, y no solo por mi condición física. Esto era como aprender a silbar, tenías la capacidad de hacerlo, pero no sabías naturalmente cómo. Solo podía aprenderlo mediante ensayo y error en este momento debido a la falta de instrucciones. Después de mucho tiempo, logré captar la sensación y concretar mis pensamientos en resultados físicos. Vi cómo la corriente de sangre frente a mí, que siempre había estado en movimiento, se comprimía en un punto y de una gran masa sanguínea pasó a convertirse en pequeñas, sino diminutas, gotas de un líquido distinto. No solo me di cuenta por la consistencia y el aspecto diferentes, sino porque perdí el control de ese líquido, que era diferente a la sangre, y cayó al suelo. Lo conseguí. El elixir de la vida. Ahora podía crear el elixir de la vida a través de mi magia de sangre. Y teniendo en cuenta las cualidades de mi magia, eso significaba, tenía el elixir de la vida infinito. Estaba muy feliz de lograrlo, aunque no lo necesitaba en lo más mínimo, pues descubrí mi propio camino hacia la sanación y longevidad. Aún no estaba del todo desarrollado como en la otra línea de tiempo, en la cual tampoco había llegado a considerarse perfecto, pero funcionaría en el futuro. Pero en fin, tenía el elixir de la vida, y había muchos usos para él. Ahora, sin la existencia de una piedra filosofal conocida, solo yo era el único productor de esto, y eso significaba una cosa: monopolio. También probé algunas otras de las características adquiridas, y una de ellas fue la transmutación áurica. Fue algo distinto, pero luego del elixir de la vida creo que le agarré el truco. La transmutación tenía dos formas de emplearse. Una era usar mi magia de sangre para potenciarla y convertir un objeto en oro de forma permanente. Aunque hay algunas complicaciones con esto. No todos los materiales son fácilmente convertibles. Algunos son más sencillos que otros, además de los costos, y particularmente todo lo orgánico es al menos 10 veces más difícil de cambiar que lo inorgánico. La otra forma es que puedo transformar la propia sangre de mis reservas de magia de sangre en oro, lo que es en teoría mucho más fácil que un objeto externo, pero el costo es mayor, pues está el costo de la sangre convertida en oro y el costo de la conversión. En sí, ambas cosas, tanto la transmutación como la creación del elixir, consumen mucha de mi magia de sangre. No es barato en lo más mínimo, incluso si gasto todas mis reservas en crear elixir u oro, no conseguiría una gran cantidad, al menos no proporcional a mis reservas. Lo bueno es que no tengo que preocuparme por el consumo, pues mi magia se regenera infinitamente mientras esté vivo. Ni en mi peor momento deja de generarse, aunque sea más lentamente. Además, gané nuevas habilidades que me ayudarían con eso, y estas vinieron con su respectiva subida de nivel, supongo que por diferentes razones. Absorber la piedra filosofal, lograr la transmutación áurica, la creación del elixir y lograr lo anterior con mi propia magia en lugar de la piedra. Esto es genial. Creo que hasta quiero ser alquimista ahora. Quizás incluso pueda subir más el nivel de alquimista. Lo que necesito ahora es una forma de llenar mis reservas rápidamente. Para generar cantidades aceptables de oro o elixir, debo gastar por completo mis reservas cada vez. Quizás empezar con la ganadería en mi espacio personal para drenar la sangre de los animales y compensar el gasto. Planeo producir mucho oro. El mercader, el archimago y el feudo son agujeros sin fondo para mis finanzas. Todos tienen muchos beneficios, pero requiero gastar mucho para obtenerlos. Ahora tenía una forma de equilibrar mis gastos. Algo bueno es que con la transmutación áurica podía generar oro que podía vender al mercader. Luego, cuando venda demasiado y el oro pierda su valor en la tienda, puedo buscar una forma de convertir ese oro en monedas para usarlo para comprar, o si no directamente vender ese oro a los goblins de Gringotts para ganar galeones. Lo mismo ocurre con el elixir de la vida. Puedo generarlo y venderlo en la tienda hasta que pierda su valor, luego, buscar un método seguro para comercializarlo en el mundo real y seguir obteniendo ganancias. No importa cómo, pero ahora me he asegurado una gran fuente de ingresos. Quizás algo lenta debido al consumo, pero muy importante. También podría hacer algunas otras cosas, como ver si puedo usar la mesa de encantamiento para quitar el efecto del elixir de la vida y agregarlo a mi magia de sangre para que ésta también tenga un efecto en prolongar la vida. No lo sé, es arriesgado. Cada vez que agrego algo, siento que algo en mí cambia. Fue arriesgado lo que hice, tanto en esta ocasión como la anterior. No sé qué tanto me afecta esto, y aunque las palabras del archimago me tranquilizaron un poco, no sé si tomármelo tan a la ligera, pero, ¿qué más puedo perder?
Sería interesante ver qué pasa con el espejo de Oesed. En fin, no podría intentarlo en un tiempo. El archimago dejó claro que lo que hice es aprovecharme de un error de juego y que solo fue posible porque las condiciones se dieron. Si cualquier persona trata de aplicarse un encantamiento de la mesa a su cuerpo, casi indudablemente morirá. Pero yo tuve un escape al aplicar el encantamiento a mi magia de sangre, que es parte de lo que soy, pero en parte una extensión de mí. Solo puedo agregar más efectos sin matarme luego de que mi magia de sangre crezca. Por decirlo de cierta forma, mi magia de sangre es un lienzo blanco que crece constantemente, y cada encantamiento es pintura. Si suelto la pintura en el lienzo, este se manchará. Si tengo más pintura que lienzo, moriré. Por eso, luego de llenar una parte de pintura, tengo que esperar a que el lienzo crezca y aparezca otra sección blanca para pintar. Fin del capítulo 172.